$12.000 años atrás hubo una guerra entre los pueblos que habitaban más acá y más allá de las columnas de Hércules, Atenas y la Federación de Reyes de la Atlántida. Los dioses repartieron las tierras entre sí. Vulcano y Minerva recibieron lo que Critias denomina Ática. Los egipcios, primeros autores de esta historia, habían traducido los nombres a su propia lengua, y Solón, a su vez, la escribió en la lengua de Platón. Esos manuscritos de Solón estuvieron en poder del abuelo de Platón, que los había estudiado mucho siendo joven. Y así, si me oís pronunciar nombres griegos, no os sorprendáis, puesto que ya sabéis la razón. Neptuno, a quien le correspondió la Atlántida, colocó en una parte de esta gran isla a los hijos que había tenido de una mortal. Esta parte era una llanura situada no lejos del mar, hacia el medio de la isla, la más bella, según se dice, y la más fértil de las llanuras. A 50 estadios poco más o menos de esta llanura, también en medio de la isla, había una montaña muy poco elevada. Allí habitaba uno de estos hombres, que en el origen de las cosas nacieron de la tierra, Évenor, con su mujer, Leucipa. Engendraron a una sola hija, Clito, que era núbil cuando murieron sus padres, y con la que se casó Neptuno, que se enamoró de ella. La colina donde vivía Clito, una montaña de poca elevación antes nombrada, fue fortificada por Neptuno, que la aisló de todo lo que la circundaba. Hizo muros y fosos de tierra y agua del mar alternativamente, de manera que todas sus partes se encontraran a igual distancia del mismo. La hizo, por lo tanto, inaccesible, porque entonces no se conocían ni las naves ni el arte de conducirlas. Como era un dios, le fue fácil ordenar y embellecer esta nueva isla, formada en medio de la otra, haciendo que salieran del suelo dos manantiales, uno caliente y otro frío, y que produjera a la tierra alimentos variados y abundantes. Neptuno tuvo sucesivamente de Clito 5 parejas de hijos, todos varones y mellizos, y los educó. Dividió toda la isla Atlántida en 10 partes. Dio al hijo mayor de los primeros gemelos la estancia de su madre, con toda la campiña circundante, que era la más vasta y rica de toda la isla, y le hizo rey de todos sus hermanos. Estos hijos de Neptuno y sus descendientes habitaron en este país durante muchas generaciones y extendieron su dominación mucho más allá, llegando hasta el Egipto y la Tirrenia. La riqueza del rey Atlas y su familia era la más grande que ningún rey tuvo ni tendrá jamás. De la isla eran importadas muchas cosas, ya fueran existentes en otros lugares o único de los atlantes, como el metal oricalco, aleación que solo ellos conocían entonces, siendo el metal más preciado después del oro. La isla suministraba todos los materiales de que tienen necesidad las artes y mantenía un gran número de animales salvajes y domesticados, y se encontraban entre ellos muchos elefantes. Todos los animales tenían pasto abundante, lo mismo los que vivían en los pantanos, en los lagos y en los ríos, como los que habitaban las montañas y las llanuras. Además de esto, todos los perfumes que la tierra produce hoy, en cualquier lugar que sea, se producían y criaban en esta isla. Y así ocurría también con los frutos, fuesen blandos o fuesen duros. Utilizando pues todas estas riquezas de su suelo, los habitantes construyeron templos, palacios, puertos, dársenas para las naves y embellecieron toda la isla en la forma siguiente.
Comenzaron por echar puentes sobre los fosos circulares antes descritos, que llenaba la mar y que rodeaba la antigua metrópoli, poniendo así en comunicación la estancia real con el resto de la isla. A partir desde el mar abrieron un canal de 3 arpentos de ancho, de 100 pies de profundidad y de una extensión de 50 estadios, que iba a parar al recinto exterior. Hicieron de suerte que las embarcaciones que viniesen del mar pudiesen entrar allí, como en un puerto, disponiendo la embocadura de modo que las más grandes naves pudiesen entrar sin dificultad. En los cercos de tierra que separaban los cercos de mar, al lado de los puentes abrieron zanjas bastante anchas para dar paso a una trirreme, y como de cada lado de estas zanjas los diques se levantaban a bastante altura por encima del mar, unieron sus botes con techumbre, de suerte que las naves las atravesaban a cubierto. El mayor cerco, el que comunicaba directamente con el mar, tenía de ancho 3 estadios, y el de tierra contiguo tenía las mismas dimensiones. En cuanto a la isla interior misma, donde se ostentaba el Palacio de los Reyes, su diámetro era de 5 estadios. El ámbito de esta isla, los recintos y el puerto de los 3 arpentos de ancho, todo estaba revestido alrededor con un muro de piedra. Construyeron torres y puertas a la cabeza de los puentes y a la entrada de las bóvedas, por donde pasaba el mar. Para llevar a cabo todas estas obras, arrancaron alrededor de la isla interior y en cada lado de las murallas piedras blancas, negras y encarnadas. Arrancando así, aquí y allá, abrieron en el interior de la isla 2 receptáculos profundos que tenían la misma roca por techo. Cubrieron de bronce, a manera de barniz, el muro del cerco exterior en toda su extensión, de estaño el segundo recinto y la acrópolis misma de oricalco, que relumbraba como el fuego. En medio de la acrópolis se levantaba el templo consagrado a Clito y Neptuno, lugar imponente, rodeado de un muro de oro. El templo solo tenía un estadio de longitud, 3 arpentos de anchura y una altura proporcionada. En su aspecto había un no sé qué de bárbaro, teniendo en cuenta que en aquella época las tribus bárbaras eran todas aquellas que limitaban con las helénicas. Todo el exterior estaba revestido de plata, fuera de los extremos, que eran de oro. Por dentro, la bóveda, que era toda de marfil, estaba adornada de oro, plata y oricalco. Los muros, las columnas, los pavimentos estaban revestidos de marfil. Se veían estatuas de oro, siendo de notar la de Neptuno, de pie sobre su carro, conduciendo 6 corceles alados, tan alto que su cabeza tocaba la bóveda del templo, y rodeado de 100 nereidas sentadas sobre delfines. Alrededor del templo, en la parte exterior, estaban colocadas las estatuas de todas las reinas y de todos los reyes descendientes de los 10 hijos de Clito y Neptuno. 2 fuentes, una caliente y otra fría, abundantes e inagotables, satisfacían todas las necesidades. En las cercanías de las casas se encontraban árboles que mantenían la frescura, depósitos de agua a cielo abierto y otras cubiertas con su techumbre para tomar baños calientes en invierno. Numerosos templos a distintas divinidades, gimnasios e hipódromos se construyeron en cada uno de los cercos. Las dársenas para las naves estaban llenas de trirremes y de todos los aparatos que reclamaban estas embarcaciones, y estaba todo en perfecto orden. He aquí cómo estaba dispuesto todo alrededor del Palacio de los Reyes. Más allá y a la parte exterior de los 3 puertos, un muro circular comenzaba en el mar, seguía el curso del mayor cerco y del mayor puerto a una distancia de 50 estadios. Volvía al mismo punto para formar la embocadura del canal situado hacia el mar. Multitud de habitaciones, próximas las unas de las otras, llenaban este intervalo. El canal y el puerto rebosaban de embarcaciones y mercaderes que llegaban de todas las partes del mundo,
y de esta muchedumbre nacía día y noche un ruido de voces y un tumulto continuos. Ahora necesito exponer lo que la naturaleza hizo en el resto de este país y las bellezas que le añadió el arte. Por lo pronto, se dice que el suelo estaba muy elevado sobre el nivel del mar y las orillas de la isla cortadas a pico, que alrededor de la ciudad se extendía una llanura que lo rodeaba y que esta misma estaba rodeada de montañas que se prolongaban hasta el mar, que esta llanura era plana, uniforme y prolongada. Esta parte de la isla miraba al mediodía y no tenía nada que temer de los vientos del norte. Eran objeto de alabanza las montañas, que eran más grandes y bellas que las que se conocen hoy día. Abrazaban ricas y populosas poblaciones, ríos, lagos, praderías, donde los animales salvajes y los domésticos encontraban un abundante alimento, así como encerraban numerosos y vastos bosques, donde las artes encontraban materiales de toda especie para obras de todas clases. Notad que la tierra daba 2 cosechas por año, porque era regada en invierno por las lluvias de Júpiter y en verano era fecundada por el agua de los estanques. Cada provincia, que eran 10 en total, tenía organización independiente. Si bien compartían leyes comunes dadas por Neptuno y grabadas en una columna de Orical con el templo que había en el centro de la isla, los reyes se reunían sucesivamente el 5º y el 6º año, alternando los números de par e impar. En estas asambleas discutían los intereses públicos y las infracciones legales y sus resoluciones.
Chao.